Señores, estamos de regreso con el consumidor y la doctora Clevi Pérez nos acompaña. Ella es internista, infectóloga y viróloga. Y con ella estaremos hablando sobre este tema tan interesante que es la leptospirosis y que ya fuera del aire un poco conversábamos y ella me hablaba de que la cifra oficial hasta ahora es de más de 50 personas que han fallecido por la enfermedad. O sea, estamos hablando de una situación que ha enlutado a 50 familias y esto es obviamente muy preocupante. Un gran placer tener en el programa, doctora. Muchas gracias, Pablo, y los amigos televidentes también. Sí. Doctora, ¿qué es esto de leptospirosis? ¿Qué es esta enfermedad? Mira, la leptospirosis es una zoonosis. Una zoonosis son enfermedades que están relacionadas con el contacto con animales, sobre todo animales tipo mamíferos y muy especialmente roedores domésticos como las ratas y los ratones. Sí. Entonces es producida realmente por una bacteria. La bacteria se llama a sí mismo leptospira. Hay muchas leptospiras, algunas son patógenas, es decir, producen enfermedad, otras no producen enfermedad. La más importante es la leptospira interrogans, o sea que es una enfermedad básicamente bacteriana que surge del contacto del ser humano con animales que expulsan básicamente vía urinaria, es decir, por la orina, leptospira. Los animales pueden o no contagiarse. Por ejemplo, muchos de los animales se contagian, pero no tienen grandes manifestaciones de la enfermedad. Otros, como los perros, sí pueden tener. Incluso se ha calculado que la mortalidad en perros de la leptospirosis es de un 10%. O sea, algo bastante parecido a lo que ocurre en el ser humano. En los animales también puede producir abortos, etcétera. Es decir, que tiene varios nichos, no solo el ser humano. El ser humano viene a ser un huésped incidental, a diferencia de los roedores y otros mamíferos. Entonces, ¿de qué, doctora, cuando usted hablaba de la orina, ¿no? Sí. ¿Qué pasa? ¿La orina puede contaminar nuestras aguas o puede contaminar los alimentos? ¿De qué forma se transmite allá nosotros? Los animales, y también incluyo en eso al ser humano, que son contagiados con la leptospira, ya sea por vía de la piel o mucosas, ya sea vía alimentos contaminados, etcétera, podemos entonces dentro del ciclo de la enfermedad eliminar leptospira en la orina y con esa orina pues se recontamina otros espacios, ya sea ríos, por ejemplo, estanques, depósitos de agua, alimentos, muchas veces hay ratas en el hogar también, orinan, ¿no?, sobre alimentos, sobre agua que la persona va a consumir y pues de ese modo se ve expuesta. Pero la verdad es que son muchas formas de contagio. Por ejemplo, es una enfermedad bastante reconocida, su transmisión a través de la piel, sobre todo cuando la piel tiene escoriación. Por eso, por ejemplo, los trabajadores de arroz, por ejemplo, que trabajan en sembradíos de arroz, están muy expuestos porque ahí están las ratas, orinan el agua, y hay que recordar que la leptospira puede persistir por días, semanas e incluso meses en el suelo. Y ¿Meses? Pues, sí, entonces claro, cuando la persona entra en contacto, ¿no?, con agua contaminada, ¿verdad?, por la leptospira, ella tiene la capacidad de penetrar a través de la piel, sobre todo si hay escoriaciones. Siempre ha estado en discusión si puede o no la leptospira afectar la piel intacta, pero lo que más se reconoce es que piel que tenga alguna escoriación, alguna heridita, pues a través de ahí entra la leptospira. O sea que animales, agua, ambiente juegan un papel muy importante. Pero entre humanos no, necesariamente. No, o sea, o una persona, disculpe, un humano que tenga leptospirosis y orina. Porque no es lo usual, no es lo usual, no es lo usual, pero por supuesto también los humanos eliminan leptospira en la orina. De hecho, la leptospira es cultivable en orina, es decir, puede recuperarse en orina de una persona leptospirúrica. O sea que claro, teóricamente y en la práctica sí podría haber un contagio entre personas si esa persona no tiene los hábitos adecuados de higiene y contamina con orina pues los alimentos, por ejemplo. Tenemos una encuesta, salimos a la calle, doctor, y le preguntamos a nuestros ciudadanos qué provoca la leptospirosis. Así que quiero ver qué piensa el dominicano con respecto al tema. Vamos a verlo. Muy bien.
La leptospirosis provoca fiebre, diarrea, infecciones. Eso viene por infecciones de los animales, de las ratas, los cerdos. Bueno, eso provoca fiebre, dolor de cabeza, dolor en el cuerpo y hasta causa la muerte porque viene por la orina del ratón. Y por eso que uno debe tratar de siempre lavar los trastes y tratar de tener una higiene bien para evitar el contagio de eso. Es una enfermedad provocada por los ratones. Eso causa una enfermedad catastrófica que va dañando el cuerpo humano. Realmente no lo tengo ahora mismo concientizado. Es una bacteria que la promueve el ratón. Y a través de la mucha inmundicia que hay, pues hay criadero de ratones y con ello entonces también se multiplica la enfermedad. Fiebre, dolor en el cuerpo, dolores en la coyuntura. La pipí de los ratones provoca la leptospirosis porque contiene lo que es un gérmenes y algo tóxico que no es favorable para el cuerpo humano. Ahora ahí vimos, ¿no? Un poco la gente hablando y la gran mayoría reconoce, ¿no? El tema de los ratones. Los ratones siempre han sido reconocidos como vectores de la enfermedad. Sí, lo que hay que recordar que no solamente son ellos, Claro. sino que un gran número, alguien mencionó cerdos, yo mencioné ahorita perros, ganado, Sí. es decir que hay un mayor número, no solamente los ratones, pero claro, los ratones son predominantes por su interrelación con el ser humano y su capacidad de entrar a tu casa y de Sí. contaminar. Claro, porque entonces el ratón vive fuera, pero entonces entra Sí, y tiene. entra. Mientras que un perro tal vez Ajá. tú lo tienes en tu casa y no tiene Sí. contacto con eso. Exacto. Aunque en nuestro país hay muchos perros Domésticos. realengos Sí, en la calle, entonces eso también puede causar y debe ser parte también del porqué de la enfermedad. Doctora, ¿cuáles son los síntomas? Ya gente hablaba de fiebre y esto, pero ¿cuáles son los síntomas reales que tiene un paciente con leptospirosis? Fíjate, Pablo, luego de una persona haber sido expuesta a la bacteria, la Sí. leptospira, tiene un periodo de incubación, es decir, antes de que empiece a manifestar la enfermedad, de un promedio de unos 10 días, ¿no? Va entre 2 y 30 días. Y cuando empieza a manifestar la enfermedad, puede ser desde síntomas muy leves que prácticamente pasen desapercibidos hasta manifestaciones mucho más severas. Las manifestaciones que más se notan inicialmente es fiebre y dolor muscular. O sea, la fiebre y el dolor muscular. Sí, el dolor muscular es muy característico. El paciente te refiere dolor cuando tú presionas los músculos, especialmente las pantorrillas, ¿no? La parte de atrás de la pierna. Es muy característico. Otro síntoma bastante frecuente es la cefalea, es decir, el dolor de cabeza. La persona tiene fiebre, tiene dolor de cabeza, tiene dolor muscular y en poco más de la mitad de los casos se produce un signo muy característico que es la inyección conjuntival, es decir, los ojos se ponen bastante rojos como si hubiese sangrado en el ojo, en la parte blanca del ojo, que es lo que nosotros llamamos inyección conjuntival. Sí. Eso también es bastante característico. Y claro, también puede haber síntomas digestivos. Alguien mencionó del público entrevistado las náuseas, los vómitos, es cierto, puede haber dolor abdominal, náuseas, vómitos, puede haber diarrea. Es decir, hay toda una miríada de manifestaciones que también se pueden dar. Doctora, esta enfermedad que ya ha causado la muerte de más de 50 personas en nuestro país, ¿qué tan letal es? O sea, ¿se trata, es tratable o es una enfermedad que de alto nivel de mortalidad? Fíjate, Pablo, es una enfermedad que, como te decía hace un momentito, va desde una enfermedad leve a una enfermedad muy severa. Okay. El 90% de los casos suele ser una enfermedad leve. Que va a pasar, produce síntomas, fiebre, dolor, etcétera, pero sí es tratable con antibióticos e incluso sin tratamiento con antibióticos la mayoría de las personas que la sufren van a recuperarse. Sin embargo, alrededor de un 10% de las personas que la padecen van a sufrir complicaciones y las complicaciones pueden ir desde una hemorragia alveolar, es decir, una hemorragia pulmonar, puede haber un síndrome que se llama enfermedad de Weil, que es una leptospirosis con ictericia, es decir, con piel amarilla, con insuficiencia renal, que a veces incluye llevar al paciente a diálisis, etcétera. Es decir, que puede ser
mucho más complicado tener que manejarlo en unidad de cuidado intensivo, pero como decía, esto es alrededor de un 10% de los casos. Sí. La mayoría de las que veces, más o menos, si usted hace la matemática, de los 500 y pico de casos que se han reportado, 50 muertos, que es el 10%. Sí, ahora pero no por desgracia, no debió suceder. No debió, y claro, y las personas, aún las que se complican, pues hay que darle un tratamiento pues intensivo y agresivo para evitar la mortalidad, porque no todos los que se complican pues deben morirse. Vamos, antes de entrar en el tema del tratamiento, nos gustaría hablar del tema prevención, que es más importante que el tratamiento. Yo creo que es más fácil, es mejor prevenir que lamentar, ¿no? Y que tener luego que tratar una enfermedad. ¿Cómo podemos prevenir la leptospirosis? Bueno, hay que ver el público que nos observa, digamos, común y corriente, que no tiene exposición grande a animales, a ganado, por ejemplo, no es agricultor, no trabaja en un sembradío de arroz. O sea, la persona, digamos, promedio, lo que debería hacer sobre todo es tener bastante higiene, tratar de consumir pues agua potable, lo más confiable posible. Sí, debería evitar bañarse en ríos en estos momentos, sobre todo en los lugares o en las provincias como Puerto Plata, por ejemplo, como el mismo Santiago, donde se han dado la mayoría de los casos de leptospirosis. Realmente han sido muy frecuentes brotes de personas, por ejemplo, participando en triatlones, etcétera, que dentro de su carrera tienen que ir por un río, nadar, y pues epidemias, ¿no? Como la que ocurrió en Estados Unidos a finales de los años 90 en el triatlón de Illinois. Es decir, que deberíamos evitar bañarnos en agua de ríos potencialmente contaminada con leptospira. Sobre todo cuidar el agua y los alimentos y evitar andar descalzos, ¿verdad? Por áreas que estén con aguas contaminadas, etc. ¿Se recomienda hervir el agua, o poner el cloro? Porque hay varias, yo he escuchado, he entendido decir que el cloro puede ser una solución, pero otros dicen que no. ¿Qué realidad hay con el tema del cloro, echar unas poquitas de cloro al agua? Sí, usualmente eso se calcula, ¿verdad? Debe hacerse bien, o sea, debe ser por cada galón 5 gotitas de cloro y dejar de reposar al menos 30 minutos antes de utilizarlo. Si es, por ejemplo, uno de estos botellones que son 5 galones, serían 25 gotitas y dejar reposar también antes de utilizar. Y claro, con respecto, muchas veces las latas, por ejemplo, las cosas que están guardadas, envasadas, los ratones podrían orinar sobre ellos, entonces deberíamos siempre tener el cuidado de las frutas, las latas, etcétera, lavarla antes de consumir esos alimentos. Cuando hablamos de lavarle con la misma agua con el cloro, ¿no? O con agua, depende, porque hay personas, ¿verdad?, que quizás tienen acceso a agua potable o tienen su cisterna con tratamiento del agua, etcétera. O sea, eso depende, ¿verdad?, de la particularidad. Pero si usted no tiene o no está muy seguro de la potabilidad de su agua, pues la solución de hervir o del cloro, pues sería bastante recomendable. Ahora que usted habla de cisterna, y no necesariamente por la leptospirosis, sino por todos otros tipos de complicaciones, muchas infecciones vaginales, muchas infecciones que son por el descuido que hay en muchos edificios, en muchas casas, el tema de las cisternas. Se recomienda siempre limpiarla, por lo menos cada 6 meses, limpiar la cisterna y echarle algunas pastillas de cloro para tratar de evitar complicaciones de salud. Muchas veces los ginecólogos que han venido al programa han hablado de eso, de que aquí nosotros el agua, como esa agua acumulada ahí, esa almacenada por mucho tiempo sin saber si hay contactos y una cisterna sin limpiar, puede ser causante de muchas enfermedades. Entonces, esto es una recomendación también importante. La gente que tiene cisterna, tinacos, mucha gente también que tiene muchos tinacos, tenerlos limpios cada cierto tiempo. A propósito del caso, pues he oído de cisternas que han sacado ratas muertas de la cisterna. Imagínate tú, o sea que ciertamente hay un mal manejo muchas veces. Por eso ya la tapa se dañó, que el tinaco no tiene la tapa, hay muchas cosas que suceden y es bueno siempre mantenerla limpia. Doctora, antes de irnos, entonces, ¿cuál es el tratamiento el protocolo que se lleva con esta enfermedad? Bueno, primeramente, pues como decíamos, la prevención, estas recomendaciones, evitar, ¿verdad?, caminar sin calzado, etcétera, porque ya sabemos que la leptospira puede penetrar sobre la piel. Ahora bien, si ya usted fue expuesto y siente alguno de los síntomas que hemos mencionado, debe acudir y ya pues su médico se encargará de hacer las pruebas necesarias para el diagnóstico. Luego que sea diagnosticado, algunos casos la enfermedad leve o moderada pues será manejada de forma
forma ambulatoria, es decir, en su casa con recomendaciones de antipirético, de buena hidratación y antibióticos vía oral. Entonces, las personas ya que tengan una enfermedad de moderada a severa o que tengan alguna otra comorbilidad o elemento importante en su historial clínico, pues ya deberán ser ingresadas y manejadas también con antibióticos, muchas veces ya vía parenteral, es decir, vía endovenosa. Si se presentasen complicaciones como la hemorragia alveolar, una afectación pulmonar importante, a veces necesitamos ventilación mecánica, necesitamos diálisis, o sea, ya esas son las complicaciones. Qué bueno, que ya la idea más importante que nos llevamos de día de hoy es que ustedes cuando tengan estos síntomas, cualquier fiebre, señoría, una cosa que yo he aprendido en el programa con todos los profesionales que han venido de la medicina, es que cualquier fiebre es una alerta. Usted le dio fiebre, arranque para el hospital, para la clínica, donde usted se sienta más cómodo, donde pueda ir, lo que esté más cercano, arranque, porque la fiebre es una alerta, es el bombillito, es el bombillito del carro rojo que dice engine o check engine, lo que habla mucha gente, como que hay que chequear el motor. Bueno, pues la fiebre es eso. La fiebre no es más que una alerta del cuerpo diciendo hay algo, y ese algo puede ir de algo leve, de un virus a algo muy grave. Por eso es importante siempre ir al médico a revisarse. Muchísimas gracias, doctora. Bueno, muchas gracias. Un gran placer conocerla en el programa. Encantadísima. Hemos aprendido muchísimo en el día de hoy sobre este tema. Ya lo saben, la idea es que la gente tome medidas precautorias de higiene. Por lo más importante es la higiene y obviamente estar atento a los síntomas. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Nos vamos a la pausa, señores. El doctor Wilfredo Mañón nos acompaña a continuación. No se vayan.